médicos, obviamente también enfermeras, personal de laboratorio, personal que trabaja en el hospital, en aseo, en intendencia, todos los que están expuestos a funcionarse accidentalmente con una aguja que se haya encontrado en el hospital, que potencialmente se haya utilizado en un paciente que tiene o que puede haber tenido VIH o hepatitis, estas infecciones que les llaman en inglés bloodborne, o sea, infecciones que se transmiten por contacto sanguíneo. Y pues ustedes serán obviamente personal de riesgo, ¿no? De exponerse a esto, sobre todo una vez que entren al internado. En realidad este no es el único riesgo que nos preocupa. Una persona que trabaja en el hospital está en riesgo de enfermedades de transmisión aérea. Ahorita pues estamos en lo de COVID, pero no han desaparecido otras enfermedades de transmisión aérea como es la tuberculosis. Estamos por entrar en la temporada de influenza. Estas otras enfermedades descritas, la verdad es que de momento pues no hay brotes y no hay transmisión activa de ellas, pero pues en cualquier momento aparece una enfermedad nueva como lo que tenemos ahorita. También te puedes enfermar de bacterias que se transmiten por contacto directo, o sea, por tocar a una persona, pues te colonizas de pseudomonas, Staphylococcus aureus, otras enfermedades que causan pues manifestaciones gastrointestinales como la hepatitis o el clostridioides, ahora llamado clostridioides difficile, shigella, cólera. Es más difícil que una persona inmunocompetente adquiera estas enfermedades, sin embargo, pues no sería algo imposible. Pero en realidad esta clase nos vamos a enfocar en el riesgo de estas otras enfermedades transmisibles como es el VIH, hepatitis B y hepatitis C. Y es bien importante empezar con estos números, el riesgo en general de transmisión de VIH, porque en realidad es en lo que más vamos a hablar, de VIH. Hepatitis B, hepatitis C, no tanto, solo un par de diapositivas al final. Pero el punto aquí en VIH, que es lo que más nos preocupa, porque es una enfermedad incurable, muy estigmatizante, y que pues sin un tratamiento adecuado pues conlleva a la muerte, pues siempre es la que más nos preocupa. Sin embargo, este número es súper importante, entender que el riesgo de adquirirla es bajísimo, estamos hablando del menos del 0.5% si te picaste con una aguja que se empleó en un paciente que tenía VIH-Sida. Entonces, empezando por ahí, necesito que estos números se les quede bien grabado, porque a algunos de ustedes le va a pasar, estoy seguro, siempre hay unas 3, 4 personas al año que vienen aquí a la consulta del Hospital General, a la consulta de infecto, porque les salpicó sangre en la cara, creen que les cayó en los ojos, a lo mejor en una herida que tenían o se picaron en la guardia. Entonces, es importante que lleguen aquí entendiendo que el riesgo como quiera es bajo. Obviamente, si te picaste con una aguja o si te cortaste con un bisturí, es mucho más alto el riesgo que si te salpicó sangre en mucosa o en una herida o en la piel que estuviera pues lastimada, que no fuera piel intacta. Pero lo más importante pues es la prevención, ¿no? ¿Quiénes son los que están más en riesgo? Pues la verdad es que las enfermeras utilizan muchas agujas, utilizan muchos punzocortantes, cada vez que colocan un catéter, cada vez que cambian un equipo de venoclisis o que agregan un medicamento inyectable sobre una venoclisis, utilizan agujas. El personal de laboratorio son los que diariamente van y hacen las venopunciones para los laboratorios de rutina que tú les pides a los pacientes. Personal operativo como los médicos o los dentistas, pero particularmente los becarios de estas áreas, particularmente los becarios de medicina que hacen jornadas muy largas, que estás ahí pues 36 horas sin parar, no se diga pues cómo estás de cansado a la 1, 2, 3 de la mañana, después de estar todo el día en friega, ¿no? Y que te mandan a hacer una gasometría urgente, que te despiertan y andas todo modorro, tratando de ver claramente, ¿no? Y súmale a eso,
pues la falta de experiencia que tienes cuando apenas estás incorporándote al trabajo operativo del hospital. Entonces, pues hay mucho riesgo de que los becarios internos y residentes pues sean quienes más se piquen con agujas. Estadísticamente se ha comprobado de que 1 de cada 4 trabajadores de la salud va a sufrir un accidente laboral al año. O sea que si en su grupo tienen 30 estudiantes, probablemente 7 de ustedes, sí, ¿no? Unos 7 de ustedes puedan tener alguna función accidental durante su primer año de servicio social. La gran mayoría, los accidentes que pueden tener van a ser por salpicaduras. Sin embargo, el mayor riesgo, no, perdón, la mayor tipo el mayor accidente que se reporta son las picaduras, perdón, fue un error. Son las picaduras con agujas, ¿no? Y en segundo lugar, las salpicaduras en la cara. Yo creo que cada vez tiene que ser menor el riesgo de las salpicaduras, pues porque cada vez utilizamos más y más los gogles, sobre todo a partir ahora de la epidemia de COVID-19. Siempre tenemos que procurar utilizar esas precauciones universales, en donde obviamente viene el uso del guante. Solamente por el uso de guantes ya reduces la cantidad de virus o de inóculo que puede entrar en tu cuerpo. El utilizar métodos de barrera adecuadas como las mascarillas y las batas y los gogles que les comentaba ahorita. Y esto es bien importante, y es que nadie lo hace al 100%. Todos llegamos a reencapuchar las agujas, pero siempre, bueno, desde hace ya muchos años se ha tenido esta campaña de no reencapuchar. Y hay un video, a ver si se alcanza a ver. ¿Sí están viendo aquí el video de YouTube? Sí, doctor. Ok, bueno, entonces aquí está ejemplificando cómo normalmente esto es lo que hacemos después de utilizar una aguja, y es lo que no debemos de hacer. Hay que utilizar este tipo de dispositivos que ustedes han visto que tienen todos los botes rojos. Un dispositivo que te permite enganchar la aguja, separarla de la jeringa y desecharla de manera segura. Ya que si no te queda de otra, pues bueno, por lo menos no utilices las dos manos. Esto también es posible que lo hayan llegado a ver ustedes, y pues esto es obviamente más seguro que utilizar ambas manos. Eso es lo que no se debe de hacer, ¿de acuerdo? Y ya cuando todo falló y llegaste a tener el accidente, pues lo que nos queda es la profilaxis post-exposición. ¿De qué depende el riesgo que tú puedas tener? O sea, tú como individuo que llegas a trabajar al Hospital General o al Seguro Social, al ISSSTE-Cali, que trabajas en la Cruz Roja, que tienes tu consultorio privado, que trabajas en puros hospitales privados, ¿cuál sería el riesgo que cada uno de esas diferentes personas iba a tener? Entonces, pues depende de la prevalencia de la infección por VIH en donde tú estás trabajando. Por ejemplo, una persona que trabaja en urgencias del Hospital de la Familia tiene muchísimo menos pacientes y la gran mayoría de ellos pues no tienen VIH. En cambio, una persona que trabaja en urgencias del Hospital General por las noches pues tiene muchísimos más pacientes y muchos más de ellos van a tener VIH. Entonces, pues la frecuencia en la que te expongas a accidentes y el tipo de exposición, pues impacta sobre ello. Así que, pues, para que les quede claro, acá el Hospital General y muy seguido del Hospital General está la Clínica 30 del IMSS. Son los hospitales que más pacientes de VIH tienen pues al menos en esta ciudad.
Los números ya los vimos, ¿verdad? El 0.3% que es variable en la exposición percutánea. En cambio, en la exposición a mucosas, o sea, si te cae una salpicadura de sangre en la cara, vean cómo este riesgo es muchísimo menor, tan bajo, miren, como hasta de 0.006. Y si te cae sangre en la piel y la piel la tenías raspada, la tenías erosionada, tenías alguna pequeña herida y ahí te cayó un poquito de sangre, pues ese riesgo todavía ni siquiera está cuantificado, solamente sabemos que es menor que esto, entonces es un riesgo prácticamente inexistente, ¿eh? En cambio, hepatitis B, el riesgo es mayor. Si la persona tiene antígeno de superficie para hepatitis B, este riesgo puede ser inclusive superior al 30%, o sea, 10, 100 veces más alto el riesgo que en VIH, ¿eh? 100 veces más. Y si la persona tiene el antígeno E, acuérdense que ya vimos la clase de hepatitis B. Cuando una persona con hepatitis B tiene el antígeno E positivo, eso es un marcador de transmisibilidad, de replicación activa del virus. Por lo tanto, el riesgo de infección se eleva hasta más del 60%. O sea, hay más probabilidad de infectarte que no infectarte. Es el virus que más fácilmente se disemina por la vía sanguínea. Y en medio, entre el riesgo de VIH y el riesgo de hepatitis B, se encuentra el de hepatitis C. Entendiendo estos promedios, es más fácil memorizarlos de esta manera. El que tiene el riesgo más bajo es VIH, 0.3%. 10 veces más el riesgo hepatitis C, 3%. Y 10 veces más que eso, hepatitis B, 30%, regla de los tres. Obviamente, pues esto es como que una manera fácil de memorizarlo, pero pues como ya ven aquí, este riesgo es variable en cada una de esas infecciones. Existen algunos otros factores que pueden modificar ese riesgo. Por ejemplo, si había sangre visible en el objeto contaminado, o sea, si la aguja tenía sangre en su interior claramente, pues es mucho más fácil que transmitas el virus que si la sangre, pues si se veía limpia la aguja, ¿no? Si la aguja había sido recientemente introducida en una vena o en una arteria, a diferencia de una aguja que no se utilizó en la vena o en la arteria, por ejemplo, para aplicar un medicamento intramuscular en el glúteo, no entró en una vena o en una arteria, solamente se introdujo ahí en el tejido, en el músculo, y digamos que el suero, un poquito de sangre pudo haber bañado la aguja por fuera. Sin embargo, si la aguja se utilizó para sacar sangre, pues por todo el interior de la aguja hay una mucho mayor cantidad, volumen de sangre y por lo tanto de carga viral y de inóculo como para introducirlo accidentalmente en alguno de ustedes, ¿no? Que se funcione accidentalmente. Si la punción que tuviste fue muy profunda, es mucho mayor el riesgo que si nomás fue una rasgadita superficial. Y pues obviamente una aguja canalada, o sea, una aguja que conlleva en su interior puedes introducir o acumular líquidos como el suero o la sangre, es mucho mayor el riesgo que una aguja sólida. ¿Cuál es la aguja sólida? Por ejemplo, las lancetas que se utilizan para sacar una gotita de sangre para hacer los destroxis o para hacer una prueba rápida de VIH. O sea, esas son agujas que nada más hacen una microherida que permite que eventualmente salga una gotitita de sangre, pero en su interior no llevan líquido, no pueden tener sangre en su interior, son agujas sólidas. Entonces, esas lancetas, por ejemplo, prácticamente no transmiten el virus, que se consideran que no son un riesgo en realidad. Obviamente, a mayor carga viral en el enfermo, en la persona con la que tuviste el accidente, pues mayor riesgo de infectarte, ¿no? Por ejemplo, ya vimos lo que es el síndrome retroviral agudo, que es cuando la persona se acaba de infectar hace poco, no conoce el virus, no tiene anticuerpos contra él, entonces el virus se replica masivamente de manera muy rápida hasta que empiezan a generarse anticuerpos y se reduce la carga viral hasta que años después se manifiesta el SIDA como tal, ¿no? Se manifiestan los oportunistas. Sin embargo, cuando te acabas de infectar, puedes tener una carga viral altísima, aunque no tengas ninguna manifestación de enfermedad.
Y de la misma manera, aquellos que ya tienen años con la enfermedad y que no tienen tratamiento, que ya traen SIDA, que traen un oportunista, que están bien graves en el hospital, intubados, chocados, con una meningitis, con una neumonía atípica, pues también tienen una carga viral muy alta. Entonces, aquí el contraste sería una persona que tiene VIH, que toma antirretrovirales, que está indetectable, es bien difícil que pueda transmitir la enfermedad, ya lo habíamos platicado, ¿no? A diferencia de una persona que tiene el VIH bien descontrolado. Así que también eso importa. Si me dices que te picaste con una persona, pero esa persona está súper bien controlada, pues te voy a ofrecer tratamiento antirretroviral profiláctico, pero el riesgo tú lo tienes que tener bien claro de que es mínimo, casi inexistente. ¿Cuáles son los fluidos que pueden transmitir el VIH? Pues básicamente la sangre y todo el fluido sanguinolento, como el suero, ¿verdad? Y potencialmente infeccioso, obviamente el semen y las secreciones vaginales, porque es como se transmite la enfermedad en la mayor parte de las personas en el mundo. Potencialmente también el líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, peritoneal, pericárdico, el líquido amniótico y los tejidos que pudieran, pues de alguna manera, tener acceso hacia, pues, hacia tu torrente sanguíneo, ¿no? Por eso se le llama aquí potencialmente infeccioso, aunque es bien difícil. Bueno, semen y secreciones vaginales, pues no es tan difícil porque te expones mucho. Pero en el hospital, aquí en lo que estamos hablando, es principalmente de sangre y fluidos sanguinolentos. Y les tiene que quedar muy claro que la saliva, lágrimas, sudor, orina o las heces, cuando no vengan con sangre, no transmiten la enfermedad. Por eso es que tú tranquilamente puedes convivir con una persona que tiene VIH sin que tengas ningún riesgo de enfermar. Bueno, ya habíamos hablado lo de los guantes y aquí es bien importante este dato porque mira, el 50% del inóculo con el que tengas contacto se reduce si utilizas los guantes. Entonces, súper importante. Ustedes van a ver que en los hospitales muchas personas no los utilizan porque luego sí pierden el tacto. Sobre todo cuando las enfermeras quieren canalizar, a veces quieren palpar ahí la venita del paciente y si se ponen el guante sienten como que les estorba y se los quitan. Obviamente están tomando un riesgo, pero aún así, pues ese riesgo no es tan alto cuando tienes mucha experiencia. Pero ustedes que apenas van a empezar a agarrar esa experiencia con el paso de los años, pues durante su internado, que es el año en donde más inexpertos van a ser, por favor, siempre utilicen guantes. Ya hablamos la diferencia de las agujas acanaladas sobre no acanaladas. Obviamente, si esa aguja acanalada tiene un mayor calibre, pues dentro puede tener, alojar más carga viral, más inóculo. Si la sangre todavía estaba medio húmeda, todavía estaba medio líquida, no se terminaba de secar, pues es más infecciosa porque conforme pasa el tiempo y se seca el líquido, se seca la sangre. Ustedes saben que la sangre se seca y se coagula bien rápido. Entonces, conforme más pasa el tiempo, es menos transmisible el virus. O sea, el virus tampoco puede vivir indefinidamente en un ambiente inhóspito. Tiene que vivir alrededor de células que va a estar infectando en una temperatura corporal favorable. Así que conforme pasa el tiempo, se enfría la muestra, se seca el líquido, la sangre, el suero, pues pasan las horas y cada 9 horas reduces ese riesgo 10 veces. Al menos es lo que se ha calculado. Ahí están las referencias. El punto es que si la sangre todavía estaba medio fresca, pues el riesgo es un poquito mayor. Bueno, y eso también es algo importante que tienen que saber para que no caigan en pánico de manera inmediata. O sea, la infección no ocurre en ese mismo momento. Si ahorita me acabo de picar con una aguja de un paciente que tiene SIDA, que está bien grave, que está evidentemente con una infección descontrolada, aún así la infección yo no la tengo de manera inmediata. En modelos animales se ha demostrado que el primer blanco de infección, miren, aquí, esto es la piel, ¿no? Esto es la piel y aquí tenemos células dendríticas que son básicamente los macrófagos cutáneos. Y aquí tienes un virión, ¿verdad? Este es el virus que te va a infectar. Entonces, conforme pasan 24 horas, te infectan primero estos macrófagos. Conforme pasa el tiempo, en 24 a 48 horas,
esos macrófagos van a migrar hacia los vasos linfáticos y hacia los ganglios linfáticos regionales. O sea que si te picaste en la mano, que es lo más común, pues van a migrar en el lapso de 1 a 2 días esos macrófagos infectados hacia los ganglios linfáticos más cercanos, epitrocleares, por ejemplo, o hacia los ganglios axilares, y le va a tomar alrededor de 5 días más o menos, en algunos pacientes más, en algunos pacientes menos, para que ese virus logre infectar demasiadas células y se salgan de la circulación linfática, llegue al torrente sanguíneo y genere una viremia inicial. De nuevo, esto puede tardar a veces hasta 5 días o más. Después de esto, viene una replicación viral rápida y ahí es cuando la enfermedad se convierte en algo incurable. Ahí es cuando ya no puedes hacer nada y pues lo único que se puede ofrecer es pues controlar al paciente el resto de su vida con tratamiento antirretroviral. Entonces, una profilaxis post-exposición o PPE, interrumpir la infección a diferentes niveles, o sea, empiezas a dar tratamiento antirretroviral que va a, pues a destruir la replicación del virus cuando apenas se acaba de infectar el paciente. Entonces, matas a la mayoría de estas células que se acaban de infectar para que no lleguen a los ganglios linfáticos y mucho menos a la circulación y el paciente no se enferme, que no se infecte. Bueno, no el paciente, el trabajador de la salud. Aquí no estamos hablando de paciente. Y sí sirve, o sea, la profilaxis postexposición tiene evidencias demostradas desde los años 90, en donde se les dio tratamiento antirretroviral a personas que se habían expuesto al virus. Desde que la acidobudina era el único tratamiento disponible, existen estudios de casos y controles en donde se demostró la reducción del riesgo. Eventualmente, pues hubo más medicamentos antirretrovirales como la nevirapina y luego los inhibidores de proteasa y ahora los inhibidores de integrasa, y pues todos ellos han demostrado en mayor o en menor medida que logran prevenir la infección por VIH. La recomendación es empezarlo antes de 24 horas, o sea, lo más pronto posible, y la duración del tratamiento deberá de ser por 4 semanas. Esto según estudios en animales. La verdad es que no hemos agarrado a seres humanos y a todos los exponemos. A algunos les damos una semana, a otros les damos 4, a otros les damos 6 para ver quiénes se infectan, ¿no? Eso no sería ético. Entonces se puede hacer, pero en animales. Y pues bueno, ya les había comentado aquí que existen diferentes tipos de tratamientos que se han considerado. Aquí tienen algunos regímenes muy viejitos, en donde demostraron reducción del riesgo desde 50 hasta 90%, ¿no? Y bueno, les comentaba que mientras más pronto se inicie mejor, pero les pregunté en el Kahoot hasta cuánto tiempo tienes para iniciar el tratamiento y la respuesta pues es más o menos 3 días, porque después de ese tiempo en realidad ya no le das beneficios al tratamiento. En realidad, después de 3 días, la probabilidad de que reduzcas el riesgo de infección es prácticamente mínimo. Antes se decía que 48 horas, depende de dónde lo leas, pero nuestra norma oficial mexicana dice que hasta 72 horas después del accidente se puede utilizar el tratamiento. Yo creo que esto de 3 días viene por la probabilidad de que te piques en un viernes, en la tarde-noche, y que sábado y domingo no vas a encontrar quien te pueda brindar la atención, porque es fin de semana, y que hasta el lunes en la mañana va a estar abierto epidemiología o infectología y te puedan dar algún tratamiento, ¿eh? Pero la verdad es que no es muy correcto decir, bueno, espérate al lunes. En realidad, mientras más pronto inicies el tratamiento, mucho mejor, ¿eh? Aquí está por qué motivo el tratamiento tiene que ser durante las primeras 36 horas. Yo la verdad es que soy más partidario de las primeras 36 a 48 horas. Cuando alguien me dice que fue hace 3 días la punción accidental, yo les ofrezco el tratamiento si es que lo tienen justificado, pero sí les digo que la posibilidad de un beneficio pues es mucho menor.
después de las 36 horas. ¿Y por qué motivo? Pues durante 4 semanas. Aquí está. En un estudio, vienen desde el 98, en 24 macacos, que igual no fueron muchos, se les inoculó el SIV, que es básicamente el VIH, pero de los simios. Y les empezaron tratamiento antirretroviral 24 horas después de haberlos inoculado. Algunos simios les dieron nada más 3 días de antirretrovirales, a otros les dieron 10 y a otros les dieron 28 días, o sea, 4 semanas. Y vean aquí, mira, los que recibieron nada más 3 días desarrollaron la infección crónica la mitad. Los que recibieron 10 días desarrollaron infección crónica una tercera parte. Y los que recibieron 28 días, ninguno desarrolló infección crónica. Entonces, en base a este estudio, se concluye que si tú tienes el riesgo, tienes que tomar antirretrovirales por un mes. Aún así, hay riesgos de fracaso al tratamiento otorgado, sobre todo en pacientes que recibieron sidobudina, pues la sidobudina también ya es un medicamento más viejito y cada vez hay más casos de resistencias a este tipo de medicamentos, pero pues en realidad no hay ninguna manera de poderte garantizar al 100% de que no te va a pasar nada, porque puede que te hayas expuesto a un virus resistente, ¿no? Que te infectaste de una persona que tenía un virus resistente al fármaco que te dieron, o que el fármaco haya estado echado a perder, o que no te lo tomaste en el horario correspondiente, o que no te lo tomaste por el tiempo correspondiente, o tal vez tenías alguna muy mala suerte y alguna predisposición genética para que fuera sumamente susceptible a la infección crónica de este virus. Entonces, siempre existe una probabilidad de infección a pesar de que recibas el tratamiento correcto. ¿Cuáles son los regímenes básicos que utilizamos para esto? Básicamente son nucleócidos, medicamentos antirretrovirales, inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de nucleócidos. Normalmente son 2. En algunas ocasiones le agregamos un tercer fármaco de otra familia, como los inhibidores de proteasa. En la siguiente clase, el día de mañana, vamos a ver las diferencias entre los diferentes antirretrovirales. Pero bueno, dentro de los regímenes preferidos, estos que están en negrito son los más socorridos, los más disponibles, menos efectos secundarios, vida media larga y muy bien tolerados, ¿no? Lo que es el tenofovir junto con la emtricitabina. Son 2 medicamentos que se complementan muy bien. La marca original es el famoso Truvada, que ya es difícil de conseguir, pero la combinación como medicamento genérico, pues existe disponible en todo el mundo. Tenofovir con emtricitabina. Y luego tenemos regímenes expandidos, que son este régimen básico que les mencionaba, que es una tabletita de tenofovir con emtricitabina, más un tercer fármaco de otra familia. Esa otra familia habitualmente es un inhibidor de proteasa. Y los inhibidores de proteasa pues son muy potentes y es muy difícil que el paciente tenga resistencias a ese medicamento. Entonces es muy efectivo cuando el riesgo de la infección es muy alto. Así que, ¿a quién le vamos a dar este tercer medicamento? Pues principalmente cuando es un caso muy severo, una punción muy profunda, tenía mucha sangre esa aguja, se utilizó en una arteria sacando una gasometría, el paciente tenía SIDA y está bien grave y ha tomado varios antirretrovirales y los ha abandonado, entonces pues el riesgo de infectarte es mucho más alto, así que pues le das una mejor protección, le das 3 medicinas, el régimen básico, otra vez tenofovir emtricitabina y le agregas un inhibidor de proteasa como tercer medicamento. El problema es que dar un tercer medicamento es más difícil de que el paciente se adhiera a él, porque este régimen básico es muy bien tolerado. No vas a tener efectos secundarios, te vas a tomar todas las pastillas, no hay bronca. El problema es este tercer fármaco. Los inhibidores de proteasa, sobre todo los más viejitos, tienen más efectos secundarios, sobre todo efectos gastrointestinales, náuseas, diarrea, puedes tener a lo mejor dolor muscular, a lo mejor dolor de cabeza, a lo mejor te da mucho sueño, entonces
Acuérdense de una cosa, la persona que le estamos dando esta profilaxis no es un enfermo, es un trabajador de la salud que aparentemente está sano, está trabajando. Es bien diferente entonces cuando le dices a un paciente que tiene VIH, ese paciente entiende que si no le das un tratamiento se va a morir. Entonces tú le das esta combinación de 3 fármacos porque una persona infectada, eso no le das un régimen básico, esto es para pacientes, perdón, para riesgos de infectarte, ¿no? Como prevención. Una persona que sí tiene VIH le vas a dar 2 fármacos desde una familia y un tercer fármaco. Generalmente son 3 medicinas. Entonces, ellos pueden tener los mismos efectos secundarios, pero curiosamente casi no los manifiestan o simplemente ni se percatan de ellos. Entonces tú les preguntas por efectos secundarios y te dicen, pues sí, un poquito, pero nada, de hecho me siento mejor, porque empiezan a ganar peso, se les quita la fiebre, se les quita la diarrea, la tos o lo que tengan. Pero es una persona que sabe que si no toma las medicinas se va a morir, entonces se lo toma con una actitud muy diferente. En cambio, una persona que es sana, que se funcionó en el hospital trabajando, se expone al virus y está bien nervioso, y tú le das los medicamentos y se los empieza a tomar muy bien. Después viene un periodo en donde se racionaliza esto, se ve de una manera objetiva y dices, bueno, a ver, ¿cuál era mi riesgo? El doctor Ruiz Luján me dijo que el riesgo era como del 0.3 o puede ser menor, y yo traía guantes y ese paciente tomaba antirretrovirales y estaba ahí por una apendicitis, o sea, no tenía una enfermedad descontrolada, o sea que mi riesgo es bajísimo, casi casi irreal el riesgo. En cambio, me estoy tomando estas pastillas y siento que me da gastritis, siento que no puedo comer a gusto. Ya llevo 2 semanas, y todavía me faltan 2 semanas. Y el fin de semana es mi cumpleaños y tengo una fiesta. No, hombre, lo dejan de tomar bien rápida, bien fácilmente. Hasta una tercera parte de los trabajadores de la salud que se les ofrece el tratamiento profiláctico no se lo terminan de tomar. Entonces, agregar un tercer fármaco no es la mejor idea. Si le vamos a dar un inhibidor de proteasa de los viejitos o un inhibidor transcriptasa inversa no nucleócido, son poco tolerados. Obviamente, pues porque hay mayor riesgo de toxicidad, de efectos secundarios, es más costoso. Entonces, para un servicio, un sistema de salud como el nuestro, en donde pues el dinero es importante, pues no nos conviene estar dando medicamentos así a todo mundo. Te picaste, tómate 3 antirretrovirales. Se tiene que valorar con mucho cuidado si vale la pena darle los antirretrovirales a los trabajadores de la salud, porque muchas veces ni siquiera vale la pena darles nada. Entonces, pues por eso se los explico de esta manera, porque ustedes a lo mejor en algún momento puedan tener alguna punción accidental, alguna salpicadura o algo así, y a lo mejor el médico que les toca verlos a ustedes les dice, ¿sabes qué? No, tú no necesitas ningún tratamiento antirretroviral, y puede que sea cierto, para que no pienses que a todo mundo hay que darles. Lo más importante es qué tienes que hacer de manera inmediata. Obviamente, suspender cualquier actividad. Alguna vez me tocó aquí una doctora que estaba haciendo una especie de, creo que un Papá Nicolau, y algún movimiento que hizo le chisgueteó, le cayó, le salpicó fluido vaginal en la cara, y terminó de hacer lo que estaba haciendo. Después fue y se lavó, se fue la paciente, después le empezó la ansiedad y después vino conmigo a la consulta. Y la paciente tenía VIH, doctora. Pues no sé, pero es que pues tenía unos tatuajes. No, pues, ¿qué te costaba haberle hecho una prueba rápida, verdad? Ya vimos lo que son las pruebas rápidas y la importancia de ellos, tenerlas disponibles. Entonces, lo primero que tienes que hacer es dejar de hacer lo que estás haciendo, quítate los guantes, lávate la cara, lávate la herida con agua y jabón, las mucosas expuestas, los ojos, la nariz, que donde te haya caído fluido, pues lávate muy bien. Una herida abierta, pues hay que irrigar con solución salina, solución desinfectante, los ojos con agua limpia, solución salina, y luego reportarlo a las autoridades. Esto que a veces hacen de exprimirse la herida para sacar sangre, en realidad no se ha demostrado que sirva de nada. No te hace daño, pero lo quieres hacer adelante, pero no es como que eso te debe de dar cierta tranquilidad.
Bueno, entonces una vez que ya se reportó el accidente laboral, entonces se considera el uso de tratamiento antirretroviral dependiendo del tipo de riesgo que puedas tener. Entonces esto es lo que les comentaba sobre las pruebas rápidas. Aquí en el servicio de infectología yo tengo pues este tipo de pruebas, así que en cualquier momento se la puedo hacer a cualquier paciente que llegue. Sin embargo, no los tienen en el hospital. Si yo no estoy, si está cerrado infecto, estas pruebas aquí están guardadas, porque no son del hospital de VIH. Entonces, yo a ustedes como internos que van a entrar en algún momento al hospital, les sugiero que se compren unas de estas y guárdenlas, ténganlas ahí en su mochila, a cada guardia que vayan, ténganlas ahí guardadas, o cómprense, todos los de la guardia, cómprense un paquetito de estas pruebas rápidas, porque si alguno de ustedes tiene un accidente en el hospital en la madrugada, pues tú lo que vas a querer saber es si ese paciente tiene VIH, y a lo mejor le vas a pedir el ELISA, pero no se lo van a hacer hasta mañana, en la mañana, porque no hacen ELISAs todo el día, nomás en la mañana. Y resulta que mañana es sábado o domingo y está cerrado el laboratorio, o nomás hacen puras pruebas de urgencia y no hacen ELISAs. Entonces vas a estar con la angustia de saber si tienes que tomar antirretrovirales o no. Entonces, pues le haces la prueba rápida al paciente inmediatamente. Le haces la prueba rápida y si te sale negativa, te da mucha tranquilidad de que no estás en riesgo, porque son pruebas muy sensibles. Si te sale positiva, pues entonces ya te moverás por donde puedas para que te den los antirretrovirales profilácticos, pues lo más pronto posible, ¿no? A lo mejor mañana en la mañana, pero si desde la noche ya le salió negativa la prueba rápida al paciente, es más, si quieres hazle dos, salen ambas negativas, con tranquilidad te olvidas de que tienes un riesgo. Como quiera se tiene que notificar el caso, el accidente epidemiología, pero el riesgo ya sería mucho menor. Y también hay pruebas rápidas para virus hepatitis B y virus hepatitis C, pero bueno, ahorita mencionamos algo sobre eso. Bueno, ¿qué más? Esto es cómo se evalúa un caso. No es para que lo aprendan, no es que así tenga que ser siempre, pero es para darles un ejemplo. O sea, una persona se expone, por ejemplo, en piel no intacta o en las mucosas. Con un volumen grande, pues tú considerarás darle tratamiento antirretroviral. Pero si el volumen fue muy poquito, probablemente no necesita ningún tipo de profilaxis. Sin embargo, si fue una exposición percutánea, o sea, si se picó con una aguja que tenía sangre y tenía mucha sangre y la sangre estaba húmeda, pues entonces tal vez le tengas que dar una profilaxis expandida con 3 fármacos en vez de 2. Es nomás un ejemplo para que vean cómo tiene que ser la línea de pensamiento del tratante de VIH cuando va a ofrecer algún tratamiento antirretroviral. Entonces, ¿cuándo empiezas el tratamiento? Pues lo antes posible, dentro de las primeras horas de ser posible, puedes dárselo hasta las 72 horas según nuestra norma oficial mexicana. ¿Por cuánto tiempo? 4 semanas. Y luego hay que hacerle vigilancia a ese trabajador de la salud. Le haces un VIH en ese momento, no para saber si se infectó ahorita, obviamente va a salir negativo si se acaba de infectar, pero es importante saber que ese trabajador de la salud no tiene una infección previa. A lo mejor ya se había infectado de VIH hace años y no sabía, y se funcionó y le empiezas a dar 2 fármacos. Eso sería algo malo porque en realidad debería recibir 3. Así que es importante hacerle el VIH basal en ese momento y luego se lo repites a los 3 meses y luego se lo repites a los 6 meses. Y ya, y a los 6 meses sale negativo, como ya lo habíamos platicado en otra clase, pues ya puedes olvidarte de la infección. Hay que recomendarle que utilice sexo seguro o se abstenga de tener contacto sexual durante 6 meses. Y algo que también les pregunté en el Kahoot, pero no viene en esta clase, es lo de la PrEP. ¿Qué es PrEP? PrEP es Pre-Exposure Prophylaxis, o sea, profilaxis preexposición. Eso es algo que se le puede ofrecer a las parejas de las personas que tienen VIH y que están recibiendo tratamiento antirretroviral. También se lo puedes ofrecer a las personas que tienen prácticas sexuales de riesgo o las personas que se inyectan drogas intravenosas. Obviamente esto es algo bien liberal, bien de primer mundo, y ojalá si estuviéramos ya acá en México. Todavía no tenemos tratamientos antirretrovirales para PrEP por los costos, porque es algo que cuesta mucho dinero. Pero cuando la ves de manera muy objetiva y muy sencillamente, es más barato darle el PrEP durante algunos años a una persona
que darle antirretrovirales durante el resto de su vida. Pero bueno, eso es algo que en países del primer mundo ya se está implementando. Entonces, por ejemplo, si tienes a un hombre que tiene sexo con hombres, no tiene pareja sexual estable y pues no sé, a lo mejor 1 o 2 veces al mes tiene 1 o 2 parejas sexuales diferentes, pues tú le puedes dar antirretrovirales, que todos los días esté tomando una pastillita esta del Truvada, tenofovir entrecitavina, y reduce significativamente el riesgo de que se vaya a infectar. Que si se infecta luego puede tener un virus resistente, sí, pero los estudios han demostrado que este riesgo es bajísimo. Entonces es mucho más costo efectivo darles el PrEP a las personas que tienen este tipo de prácticas de riesgo. O una mujer que está casada con un señor que salió positivo con VIH y él está tomando antirretrovirales, entonces su riesgo de transmitirlo a su esposa es bajito, pero todavía existe. Entonces le das a la esposa también tratamiento antirretroviral. Cuando esto sea alguna realidad en México, pues esta plática tendrá más relevancia. Ahorita nada más me interesa que ustedes sepan que eso existe y que alguna vez lo tendremos en el país. Bueno, vamos a hablar unas cuantas diapositivas sobre hepatitis B, esto ya es lo de menos. Ustedes saben que se infecta prácticamente igual que con VIH, con sangre y suero el riesgo es más alto, con semen, líquido vaginal o saliva el riesgo es moderado, y este tipo de secreciones prácticamente el riesgo es inexistente. ¿Cómo podemos proteger a una persona? Pues le puedes poner una inmunoglobulina, que es básicamente ponerle los anticuerpos contra la hepatitis B, sintetizados en el laboratorio. Esta sola dosis de la hepatitis, de la inmunoglobulina contra hepatitis B, se puede proteger en más del 70% de los pacientes. Pero de una vez les digo que no hay en Mexicali, ya la he buscado y no la hay. ¿Qué es lo que sí tenemos? Pues la vacuna. Tenemos vacuna contra hepatitis B. Aplicarla, las 3 dosis que le tocan al paciente, te protege lo mismo que utilizar esta inmunoglobulina, y si utilizas ambas, pues la protección es casi del 100%. Pero aquí, como no tenemos la inmunoglobulina, les recomiendo y les recuerdo que quienes no tengan la vacuna para la hepatitis B, o no sepan si tienen las 3 dosis, o no sepan si ya tienen anticuerpos neutralizantes en cantidad suficiente, aplíquense esta vacuna antes de entrar a trabajar al internado, ¿eh? No hay mucho tratamiento que ofrecerle a los pacientes que se hayan expuesto a la hepatitis B, más que asegurarse de que estén bien vacunados y, en caso contrario, vacunar. Y en hepatitis C, de plano, no hay. Y es que hay mucha más hepatitis C que hepatitis B. Esto ya lo vimos en las clases de hepatitis virales, ¿verdad? No se transmite fácilmente por vía ocupacional. Es bien difícil encontrar pacientes que se infectaron. Sin embargo, existe el riesgo, y el riesgo es mayor que en los pacientes que tienen VIH. Entonces, pues la probabilidad ahí está. Sin embargo, pues no es tan alta. Pero como ya les comentaba, pues no hay ninguna profilaxis post-exposición a hepatitis C. Y es bien seguido que vengan aquí internos, residentes o enfermeras diciendo que pues están preocupados porque se picaron y el paciente con el que se picaron tenía hepatitis C. De hecho, me acaba de llegar una interna la semana pasada precisamente por eso. Y pues ni modo, no hay nada que hacer. Digo, hay que confirmar la hepatitis C al paciente del cual te expusiste, pero no nos queda de otra más que vigilarte, hacerte tu prueba ahorita, y no nada más para hepatitis C, siempre se hace de todas, ¿eh? Con cualquier accidente se hace anticuerpos para hepatitis C, para el antígeno de superficie de hepatitis B y anticuerpos de VIH. Entonces, eso es lo único que les puedo ofrecer. Si ustedes llegan aquí porque se picaron con un paciente que tenía la hepatitis C, a ustedes les voy a hacer una prueba para asegurarme que no tengan hepatitis C, ni B, ni VIH. Van a salir negativos y luego hay que repetirles la misma prueba a los 3 meses y luego a los 6 meses. Y en hepatitis C hasta los 12 meses. La hepatitis C tiene un periodo de ventana mucho más largo. Hasta un año después de la exposición puede salir positivo. Entonces, hasta el año te repites la prueba, ya terminando tu internado, y hasta ahí vas a saber que te mantuviste sano, que no te infectaste. Entonces,
Bueno, pues eso sería todo. Como les digo, no hay tratamiento antirretroviral profiláctico o antiviral profiláctico para hepatitis C, pero lo bueno de la hepatitis C es que hay tratamientos súper efectivos, bien caros, pero los tiene todas las instituciones, en el IMSS, en el ISSSTE o en el Cali o hasta aquí el Hospital General los tenemos. Entonces, de alguna manera u otra, empiezas a recibir el tratamiento, es lo de menos, te curas. Y hepatitis B, pues esa sí es una enfermedad incurable, como ya lo saben. Lo bueno de la hepatitis B es que hay vacuna. Aquí sí la catástrofe sería que sabiendo que hay vacuna, no te vacunes y vengas a trabajar al hospital, ¿de acuerdo? Entonces, pues eso sería todo por esta clase. No sé si les quedó alguna duda, tengan alguna pregunta o algún comentario. Doctor, hay pacientes que se pueden negar, o sea, yo me pico con una aguja, ¿no? Y el paciente le digo, oye, ¿te puedo hacer una prueba para VIH? ¿Me puede decir que no? Sí, eso está difícil, ¿eh? Es una buena pregunta porque como ya les dije, no puedes tú hacerle una prueba de VIH a una persona sin que te lo autorice. Tienes que darle una hoja de consentimiento informado y te tiene que firmar que acepta que le hagas la prueba. Y sí se hace en algunos contextos, sobre todo en consulta externa, pero en el hospital, la verdad es que no se hace. O sea, yo les digo a ustedes lo que tienen que hacer, pero en la vida real, la verdad es que no le pides permiso al paciente y se les olvida, y pues nunca pasa nada porque el paciente no sabe que se puede quejar. Y si tú le pides permiso al paciente, lo más probable es que te va a decir que sí. Jamás me ha tocado un paciente que me diga que no quiere que le hagan la prueba, al menos no uno que tenga muchos riesgos de VIH. Mucha gente tú le dices, oye, ¿no quieres que te haga la prueba de VIH de una vez? Nomás para estar seguros. Todos te van a decir que sí, habitualmente sí, dale todo lo que sea. Pero no me ha tocado uno solo que diga, no, yo no quiero saber y no quiero que tú sepas y no quiero que nadie sepa y no me la hagas. Y si me la haces te demando. No me ha tocado uno solo. Pero sí es una situación hipotética que puede llegar a pasar. En cuyo caso, yo me orientaría más hacia, hazle la prueba y si el paciente no te la autorizó, no le digas que se la hiciste. Tú ya sabes qué hacer para ti mismo y es bronca del paciente si no quiere buscar atención médica, porque lo más probable es que ese tipo de pacientes ya saben y simplemente no quieren que nadie más sepa, creo yo. Pero eso está mal, no me hagan caso, eso no es lo que se debe de hacer, es lo que yo haría, pero no es lo que se debe de hacer, pero difícilmente se van a ver en esa situación. ¿Qué otra duda tienen? ¿Nada más? Creo que esa es la duda en conjunto. Bueno, está bien, entonces mañana continuamos con tratamientos antirretrovirales. No se metan muy a fondo, nada más necesito que entiendan las diferentes familias de antirretrovirales, nucleócidos, no nucleócidos, integrasa, proteasa, fusión, etcétera. Principales efectos secundarios de los diferentes fármacos, principales interacciones farmacológicas entre los diferentes fármacos. Y, y pues ya, ¿no? Con eso, con eso damos por terminado el tema de VIH y luego creo que empezaríamos con tuberculosis, si no me equivoco. Bueno, hasta luego, jóvenes, que tengan buen día. Gracias, Doc.